Buenas tardes a todos. Es grato poder continuar la charla anterior. Esta vez, la semana pasada vimos las dos letras, R de relaciones y E de equipamiento. En esta oportunidad vamos a desarrollar las letras A de actitud y L de liderazgo. ¿Sí? Actitud. Una forma interesante de entender la actitud es revisar lo que hacemos el día a día. Cómo nos despertamos. Es una cosa tan simple de cómo nos despertamos. Es como un despertador al tercer toque, 5 minutos más. ¿Con qué ánimo voy a enfrentar ese día? Me levanto rápidamente, me levanto lentamente, pesadamente. Ya en pocas palabras estoy dando a indicar cuál es mi accionar ante esa acción tan simple como levantarse en la mañana. Empezando por el baño. ¿Cómo tomo el baño? Tomo como un momento de tranquilidad, como un momento de apresuramiento o como una tortura por la temperatura que tenemos. Exactamente igual con el desayuno. Luego salimos a la calle y nos enfrentamos ante una situación bien complicada, sea o no con carro propio, en movilidad pública, aún a pie. Nos enfrentamos a una serie de situaciones nada agradables en general, ¿no? O sea, tenemos una situación bien complicada. Igual nuestra jornada laboral en cualquiera de las modalidades o alguna tarea que tengamos que hacer. Cómo ingresamos a la tarea, cómo tomamos el mediodía, cómo tomamos el fin de la tarde. Y de igual manera el retorno, que es mucho más complicado que la mañana, y hasta el punto final de la tarde. Fue un día pesado, fue un día muy complicado, fue un bonito día, fue un día de elección. ¿Sí? Miren, en cada minuto de la vida, cada uno de nosotros va teniendo una actitud ante la vida. Y probablemente dos personas que hayamos vivido algo muy parecido, en cada momento hemos ido tomando distintas actitudes y distintas posiciones. Es decir, la actitud en cada uno de nosotros está presente de manera constante. Consciente o inconscientemente está de manera permanente. ¿Qué es la actitud? Es un sentimiento interior, es propio de cada uno de nosotros, expresado en la conducta y nuestro lenguaje, incluso corporal. ¿Sí? Nosotros podemos ver a una distancia determinada a una persona cómo camina, qué entusiasmo tiene, qué ánimos, al punto que me acuerdo, en ese programa de reconversión laboral teníamos una oficina que tenía unas ventanas bien grandes y se podía ver a la persona que ingresaba para la entrevista más o menos a unos 40, 50 metros antes. Y podíamos ir ya teniendo una mirada de esa persona en la forma como caminaba, cómo llegaba a la entrevista. Podemos casi acertar, decir, esta persona viene con ánimo, esta persona viene muy cargada, en la forma de caminar, en la forma de la expresión corporal. Entonces, fíjense, la actitud es algo interior, pero que se va expresando
en la forma de comunicación que tenemos, en la posición corporal que adoptamos y que se nota en nuestro rostro. Y además, esta actitud es muy contagiosa, ¿no? Es decir, si yo voy a ir con una actitud derrotista ante un grupo de trabajo, muy fácilmente voy a contagiar. Si voy lleno de malas noticias, siempre de un coloquio, les aseguro que a los 5 minutos vamos a estar conversando ese tema. Pero también a la inversa, si voy lleno de ánimo, veo las circunstancias, veo la situación de otra forma, también la voy a poder. Por ejemplo, en esta reunión hemos venido predispuestos a hablar de estos temas y les aseguro que estamos bien conectados porque estamos viendo esos temas porque nos interesa. Pero igual, si el día de hoy yo venía y les empiezo a hablar del clima demasiado frío y lo complicado, les aseguro que todos vamos a tener esa situación. Entonces la actitud, siendo interna con mirada externa, también influye a las otras personas. Por eso es un tema de mucho interés cuando uno va a desarrollar una actitud que le lleve al éxito. Por eso forma parte de relaciones, equipamiento, actitud y liderazgo. Fíjense, la actitud es todo, lo es todo en la vida. Es un 10% lo que pasa y un 90% cómo reaccionamos. Mentalmente hacemos una relación igual, ¿no? Es decir, va bien, respondo bien, va mal, respondo mal. Pero es mucho más allá. Muchas de las cosas que suceden, además no por decisión nuestra, sino por el entorno, las personas, el clima, el lugar, son cosas que yo no los voy a manejar, no los domino, no está en mi dominio, no está en mi decisión. Pero cómo yo miro, cómo yo me enfrento, cómo yo decido si saco algo positivo o algo negativo, eso está en el 90% de cómo reaccionamos. Y eso lo podemos ver a nivel personal, a nivel organizacional y aún a nivel país. Extendiendo esto, el comportamiento va a ser bastante similar. Muchos años nosotros hemos tenido una serie de factores que influyen en nuestra actitud. Aún yo recuerdo, y seguramente muchos de ustedes, aún cuando en el curso de geografía, ¿no? ¿Qué nos decían? Describa el Perú, describa las regiones del Perú, ¿no? Y de memoria decíamos costa, sierra, selva. Costa, franja desértica, ¿no? Término general, franja desértica, no muy productiva. Sierra, ¿qué decíamos? Papel arrugado. Muy accidentado, casi muy complicado para la accesibilidad. Selva, selva virgen, inaccesible. Miren cómo íbamos entrenando nuestra mente, ¿eh? Y eso nos la tomaban así de memoria. Y también cuando nos decían, diga los límites, ¿no? Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia y el Océano Pacífico. ¿Pero qué estamos diciendo ahí? Límite es una puerta donde no vas a poder pasar. Y ahora con el puerto de Chancay, resulta que el Pacífico no era una puerta, no era una barrera, no era un límite. Es la puerta para Sudamérica.
Pero nuestra mente inconscientemente hemos descrito al Perú así. Un país desértico por una parte, muy accidentado, una llanura impenetrable con muchos límites. Y entonces, aún ahora, seguimos viendo de repente el Perú con esa forma, con esos lentes. Cuando los que nos ven de afuera ven en el Perú, o ya también muchos peruanos, vemos como un país de excelentes oportunidades donde la costa puede volverse productiva muy rápidamente, la sierra con la diversidad de climas, pero aún ahora, fenómeno del niño, decimos, por ejemplo, ¿por qué no los gobiernos locales, los gobiernos regionales no han traído los tractores? ¿Para qué? Para hacer el canal, para que el agua dulce que nos trae en abundancia se vaya al mar. Y esa es nuestra solución. Para nosotros, fenómeno del niño, problema. ¿Se imagina la cantidad de agua dulce que nos cae en esta temporada? Pero es eso, o sea, ¿con qué ojos, con qué actitud estamos viendo, no solo como personas, como grupo, como país? Un sentimiento de inferioridad, como dice que tiene mucha gente, yo diría que hasta el Perú como país, no es una especie de actitud, en otras palabras. Es una actitud, O sea, es una posición donde negativa, no nos permite ver la riqueza y las oportunidades que tenemos. Por eso. El otro día decía, es más fácil con muchas personas que uno conversa pensar que Machu Picchu fue hecha por los extraterrestres, que pensar que nuestros antepasados, esas personas que viven en el campo, fueron los que construyeron eso. Pero es eso, ¿no? Mentalmente, no fueron los extraterrestres los que hicieron. Un peruano probablemente no es capaz de hacer eso. Entonces sí, en parte la autoestima, aún a nivel de país, se ve afectado por este tipo de detalles. De ahí la importancia de un tema que pareciera que no es de ciencia dura, de laboratorio, etcétera, que es la actitud, no es, pero la actitud. Pero fíjense, la actitud nos puede llevar en una o en otra dirección opuesta totalmente, dependiendo de cómo lo utilizamos. Si me permites, Miguel, dice que estaba leyendo en un documento, dice que las actitudes, las emociones se convierten en actitudes y las actitudes en pensamientos. O sea, piensas mal, piensas negativo. Yo diría en ida y vuelta, ¿no? Es decir, muchas cosas empiezan en el pensamiento y terminan en una actitud y en un comportamiento. Sentimientos, me equivoqué, sentimientos. Ok, sentimientos. Sí. Y entonces si relacionamos la actitud con la felicidad, tenemos que una persona feliz no es una persona con cierta serie de circunstancias. No es que, el mundo cambió, la circunstancia cambió, por eso soy feliz. Sino es una persona con una cierta serie de actitudes. Y acá estamos subrayando el tema de la actitud como un asunto personal, no del entorno. No es cómo está el clima, cómo está la política, cómo está la institución, cómo están las personas, para ver si voy a tener una actitud u otra. John Maxwell cuenta que estaba en una conferencia. ¿Okay? Dicen que cuando uno piensa en positivo suceden cosas
concepto de la actitud. Digamos. Cuando trabajé en empresa privada, siempre trabajé en ventas, en el área comercial, máquinas pesadas. Y había un lema que decía same boat, different day, o sea, el mismo objetivo en un día distinto. Y esa debería ser la actitud del vendedor, ¿no? O sea, el mismo objetivo en cualquier momento. O sea, tratar de introducir, tratar de vender, tratar de convencer, pero para eso, obviamente, para llegar a esa actitud, primero hay que tener un cimiento que es el know-how, que es el conocimiento de lo que se va a hacer, ¿no? Sí. En la semana pasada decíamos, ¿no? El éxito es 13% el conocimiento del producto y 87% relaciones. Obviamente hay que conocer la tecnología, hay que conocer los detalles del producto que uno va a promover, a vender o a usar. Pero las decisiones finales van a depender de las relaciones y de la forma como uno va a tratar el tema. Entonces, les decía, ¿no?, que habían hecho una pregunta a la esposa de un entrenador que por la función que cumplía viajaba constantemente a distintos lugares. Y le preguntan, le dicen, oiga, usted que ha recorrido tantas ciudades, díganos usted cuál es la mejor. Y ella dice, todos los lugares donde estuve fueron los mejores. Y aún ahora, el lugar donde estoy es el mejor lugar. ¿Qué nos estaba diciendo eso? Que independientemente de la belleza, el tipo, la ubicación, era una decisión de esta persona que el lugar a donde esté lo iba a considerar el mejor lugar. Por lo tanto, su estadía, el tiempo que iba a estar ahí, iba a ser muy provechoso y muy adecuado. Entonces, ahí estamos viendo que eso, o sea, nuevamente, la actitud es una decisión personal. Es una decisión. No es que yo nací así, soy así, las circunstancias, mis papás me dijeron que sea así, en la escuela aprendí, en la universidad aprendí. Es una decisión. Y no estamos diciendo en qué momento. Eso implica que a lo largo de nuestra vida podemos tomar esa decisión. No es una decisión ligada con la edad. Ya estamos fuera de la edad, ya somos así. Estamos diciendo que al ser una decisión, tenemos la libertad de poder elegir qué decisión, qué actitud tomamos. Y esas actitudes pueden ser positivas, no positivas, es decir, distintas formas. Pero yo decido qué actitud voy a tener. Entonces, subrayar, la actitud es una decisión personal. Víctor Frank, un psiquiatra, médico, profesor, que más o menos a la edad de 34, 35 años estaba en plena Segunda Guerra Mundial. Él había nacido en Austria. Y en la vida, él cuenta que más o menos a la edad de 34 años, yo llegaron al primer campo de concentración. Y todos sabemos lo que es un campo de concentración. Y no solo estuve en uno, estuve en 1, en 2, en 4 campos de concentración, con todos los problemas que había de
aglomeración, de trato, de alimentación, problemas de salud. Y él como médico y como psiquiatra pudo vivir muy de cerca lo que se vivió, los horrores que se vivieron en un campo de concentración. Incluso mencionaba que era tan complicada la situación que muchos decidían suicidarse antes de poder seguir viviendo en esas condiciones, ¿no? Obviamente ya era casado, tenía familia y cada uno fue llevado a distinto lugar, pero finalmente él termina esa situación, sobrevive, busca a sus familiares en distintas ciudades y se da con la mala noticia de que su esposa, sus familiares, todos salieron. Una situación realmente complicada. Entonces, una vez que él sale, escribe un libro, El hombre en busca de sentido. Y una de las ideas fundamentales que él muestra, dice, al hombre se le puede arrebatar todo, viendo lo que había sucedido en el ser, salvo una cosa, la actitud con que enfrenta las cosas. Y él mismo aplicó eso ante las circunstancias que se presentaban, qué actitud tomaba, no solo para sobrevivir, sino para transmitir a otras personas el poder pasar esta etapa. Entonces, esta experiencia que viene de una persona que ha vivido una situación sumamente crítica, dice, lo más importante ha sido la actitud con la que se enfrentan las cosas, y aún en una situación sumamente complicada. Una decisión propia, algo que nadie más le puede quitar. Le puede quitar los bienes, reducir la alimentación, afectar en salud, tener castigo, pero la actitud que es algo interno es lo que define cómo enfrenta las cosas. Y entonces, decimos, nuestra actitud finalmente determina cómo vemos la vida. Y esto influye mucho, principalmente en la cuestión del día a día de cada persona. Es como cuando uno tiene un lugar en el que llega y de repente ve y las personas empiezan a responder de una misma modalidad. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Ocurre, en primer lugar, ¿cuál es mi actitud? ¿Y qué actitud yo voy a tener con eso? Cuentan que una persona está en un hotel y abre una puerta que dice solo para personas autorizadas, ¿no? Pero por error abre y se encuentra con un espejo y un letrero que decía: como te ves es como te ven los clientes. ¿Qué estamos diciendo? A veces inconscientemente vamos a actuar entre las personas, pero ante un espejo nosotros nos estamos viendo reflejados. Y es la cara, esa actitud, esa posición la que van a ver los clientes. Nuestra actitud puede convertir nuestros problemas en bendiciones. En un tiempo estábamos desarrollando un proyecto en Loreto, en plena selva, en las comunidades. Por lo tanto, había que hacer una línea de base.
es decir, una encuesta a nivel de comunidades y poder levantar información para ver cómo estaban ellos. Y para esto habíamos contratado a un profesional de la zona y un equipo de trabajo. Y de repente, justo cuando íbamos a empezar el trabajo, veo en la televisión inundaciones en la selva, que la situación era sumamente complicada. Entonces agarro el teléfono, le llamo a este amigo y le digo, oye, tenemos que posponer el trabajo. ¿Por qué? Me dicen, ¿no has visto las noticias? Inundaciones en toda la zona. Me dicen, no. De todas maneras empezó. Le digo, ¿pero cómo es eso? No, me dice, es la situación ideal. La inundación es la situación ideal para trabajar en esa zona. Dice, ¿pero por qué? Dice, mira, si no hay inundación, tenemos que caminar muchos kilómetros para llegar a las comunidades porque están en las lomadas, ¿no? Entonces, los ríos están retirados, llego acá y tengo que caminar 1 hora allá. En inundación, ¿cómo te voy a poder llegar hasta la misma comunidad? Segundo, en épocas de inundación, la gente que en otro momento son agricultores, borde del río, etc. Y además, toda la población está feliz. ¿Y por qué está feliz en la inundación? Porque es el momento en que todas las costas se llenan de peces. Y de eso van a vivir medio año de la pesca, porque los grandes ríos con la inundación llegan a todas esas costas, llenan de peces y vamos a tener a toda la gente feliz. Miren cómo desde nuestra perspectiva, desde Lima, la inundación es un problema. Para ellos no. Era la solución. Y hicieron la línea de base, felices, salieron y vieron. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Y más rápido. Y más rápido. Y con menos esfuerzo. Entonces, sí, nuestros problemas a veces se pueden convertir en oportunidades y en bendiciones, dependiendo cómo lo percibimos, cómo actuamos ante cada situación. Las actitudes son contagiosas, nuevamente. Sean por un lado positivo o negativo, pero son contagiosas. Las actitudes determinan el destino que uno vaya a tener. Cada día y en cada camino que nos toca definir, vamos a encontrar bifurcaciones, donde dependiendo de la actitud con la que vayamos a enfrentar, podemos tener uno u otro recorrido. Las puertas se van a abrir o se van a cerrar por la actitud que yo voy a tener. Las relaciones que yo voy a tener con las personas van a depender de la actitud con la que yo llevo esa relación. El máximo provecho que yo puedo sacarle a un conocimiento técnico de la universidad va a depender con qué actitud yo uso esas herramientas y esos conocimientos. Define completamente el destino que vayamos a tener. Ahora, como mencionábamos, la actitud es una decisión. Pero para que sea una decisión y tenga una constante, requiere que esa actitud correcta lo trabajemos de manera permanente. No es una cuestión puntual, no es una cuestión de hoy día tengo esta actitud, mañana cambié y estoy en otra. O sea, sí requiere esfuerzo, porque una actitud para mantenerla, o como estamos diciendo, ¿cómo vemos, cómo nos enfrentamos, con qué lentes vemos el entorno? Y ese entorno no siempre es de manejo nuestro. ¿Sí? Entonces, sí necesita un trabajo a tiempo completo. La actitud determina cómo reaccionamos ante obstáculos en los que vamos a enfrentar, ¿no? Es decir,
Si yo soy un deportista y manejo la tabla, cuanto más complicada sea la ola y cuanto más alta sea, mejor el resultado. Hemos visto en las Olimpiadas lo que pasó a nuestro tablista, ¿no? Esperaba esa gran ola, ¿no? Pero si yo a la justa sé nadar, estoy yendo a la playa, no tengo tabla, una ola para mí es una complicación, ¿no? Entonces, aún ante una misma circunstancia, ¿cómo voy a enfrentar esos obstáculos o si incluso lo voy a tener como algo positivo? ¿Y qué recomendaciones tendríamos recogiendo las diversas experiencias sobre cómo tener una actitud positiva? El primer tema es la gratitud. Si tenemos gratitud y podemos apreciar las cosas que tenemos, dónde estamos, qué familia tenemos, qué amigos, en qué institución, dónde estoy, es decir, cada minuto de nuestra existencia, y tenemos una especial gratitud, la situación empieza a cambiar. De partida. Por el contrario, si yo no tengo gratitud, si yo no reconozco que aún aparentemente teniendo actividades unipersonales, dependo del día a día. Lo que soy ahora es porque alguien antes hizo algo por mí. Lo que soy, lo que hago y lo que haré depende de mí. Si no tenemos gratitud, difícilmente vamos a tener una actitud positiva. Y entonces es una revisión diaria. Decíamos, ¿cómo me levanto? ¿Cómo veo el día? ¿A dónde voy? Si empezamos a ver con gratitud esa situación, va a tener una mirada distinta. Cuidar el lenguaje. ¿No? Cuidar el lenguaje. Y el lenguaje como una salida de algo interno, pero también qué es lo que está entrando en nuestra mente. ¿No? Así como cuidamos los alimentos que probamos, ¿qué estamos teniendo para ello? Cambiar el enfoque en lo que se pueda conseguir. Es decir, saber ir fijándose metas, logros intermedios que sean a nuestro alcance, no forzar una situación que nos permita no tener una retroalimentación adecuada. Y dejarnos del virus y si no se puede, y si me pasa esto, y si no tengo, y si tal persona, siempre viendo don Pez, ¿no? Creer en uno mismo. Si no creemos en nosotros mismos, difícilmente vamos a tener una actitud positiva. Y en la medida que fortalezcamos esa creencia en nosotros mismos, las acciones, las decisiones que vayamos a tomar van a tener una mejor consecuencia. Aceptar los cambios en la vida. Absolutamente todos nosotros tenemos un pasado, un presente y un futuro. Sabemos que va a haber cambios en nuestro físico, en nuestro pensamiento, en nuestro entorno. La constante es el cambio. Y entonces, quedarse como congelados en el tiempo es imposible, ¿no?
el tratar de manejar el pasado en exceso nos va a llevar a tener rencor, nos va a llevar a tener cuestiones no positivas, de frustración. Entonces, ¿cómo vamos aceptando primero esos cambios y en mejor manera cómo nos adaptamos a esos cambios? Protegernos de los mensajes negativos. ¿Qué hacemos cuando nos levantamos? Noticias. Lo primero son las noticias y ahí vamos a tener toda la variedad de cosas negativas. Y entonces es como que nos levantáramos y el primer bocado de desayuno tomáramos cosas que no. Ahí cuidamos, ¿verdad? Primero un poco de agua, que tenga fruta, que tenga algo sólido. Cuidamos. Y en la casa cuidamos, ¿no? Mañana que esté segura, que tenga su alarma, los seguros, pero prendemos el televisor o las noticias y nos van a inundar. Y eso es lo que nos va a alimentar. Eso es lo que vende, porque si no, no se transmitirían esas cosas. Lo que pasa es que la televisión lo único que hace es ponerle a la gente lo que la gente quiere, porque la gente es masoquista, o sea, le gusta esas cosas, ¿no? Que son irrelevantes, ¿verdad? Porque son cosas aisladas. No sucede, por ejemplo, en mi papá no sucede un asesinato, una matanza. Si nosotros nos ponemos a pensar en nuestro padre, ¿qué sucede? No sucede esas cosas, pues son cosas, como estamos en una sociedad grande, obviamente que van a haber situaciones, ¿no? Entonces, pero no es lo normal, es lo anormal. Sí, justamente a eso va, o sea, el cuidado, esa es la regla, prendemos y nos inunda. No lo prendo el televisor y puedo ver otros temas, ¿no? Entonces, cuidar mucho esos mensajes negativos que pueden llegar, que de por sí definen nuestra posición. Fíjense, somos cada uno de nosotros, los libros que leemos, las películas que vemos, la música que escuchamos, las personas con las que pasamos la mayor cantidad de tiempo, las conversaciones que tenemos. Entonces la idea es escoger sabiamente lo que alimenta nuestra vida. Y fíjense, todo lo que estamos diciendo son de dominio personal y que puede ser una decisión y puede ser manejada por cada uno de nosotros. Rodéate de personas positivas. Rodéate de personas positivas, porque a la larga hemos dicho, sí o sí voy a recibir la influencia. Y se va a notar claramente qué influencia estoy recibiendo. Y casi de manera natural va a salir esa influencia. Pero eso es un poquito... o sea, nosotros no podemos controlar el entorno. Yo no puedo decidir si esa persona es negativa o positiva. O sea, tenemos que adaptarnos y aceptar, o sea, tenemos que ser tolerantes con todo tipo de pensamientos, ¿no? Obviamente que no debemos dejarnos contagiar de repente de esas actitudes, ¿no? Que sería diferente, porque debemos aceptar tal como está el entorno, ¿no? Cada persona como es, pero no por eso yo me voy a alejar y voy a ser mi segregario y decir, no, yo no me voy con él. Yo pienso que tiene que haber la tolerancia, y si somos tolerantes, aceptar a cada uno con sus diferencias y con sus actitudes, ¿no? Porque no son nuestros opiniones, sino esas actitudes. Yo pienso que hay que hacer una solidaridad. Creo que podemos dar un paso adicional. El ser un líder o ser una persona de influencia también es una decisión. Y en esa decisión, obviamente tiene que haber tolerancia. Pero si te pones a pensar que tú puedes influir positivamente en esa persona, estás en una posición interesante. Decíamos, el tener éxito
no solo es para uno, es tener un objetivo claro, tener el propósito de nuestra vida muy bien definida, tener el máximo de la capacidad que uno pueda desarrollar, pero no queda ahí. ¿Cómo sembramos semillas en los demás? Y entonces, ahí es nuestro reto, es decir, debemos ser positivo e influir positivamente con la persona. Y sí se puede, incluso a veces con las personas que uno no pueda estar dirigiéndose de manera directa. Sí hay la posibilidad de influir. Y en algunas cosas, así parezca muy radical, saber hacer entender en nuestro entorno que en esto compartimos y en esto no compartimos. Y lo interesante es que la influencia positiva, como su nombre indica, va a llevar a una mejor posición. En alguna entidad, cuando yo entré a trabajar, lo primero que se hace es una persona y me dijo, le voy a contar las últimas de esta institución. Antes de que nos quiera contar, conversé muy amablemente con esta persona, donde la idea no es esa, de poder, a ver, cuéntame de cada uno de ellos de una manera negativa. Entonces, no es la forma como yo voy a iniciar una relación personal con cada uno de ellos. Es más, si me dicen A, B, C, yo ya estoy predispuesto. Pero si no me cuentan, yo voy a tratar de ver lo mejor de cada una de esas personas. Y finalmente, incluso se va a poder afectar positivamente a ese grupo. Entonces, concluyendo esta parte, la actitud es una decisión. Depende de cómo actuamos, cómo vemos, cómo intercambiamos. Ese entorno no lo manejamos, pero sí la forma como vamos a reaccionar y vamos a actuar con nosotros. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente letra. Liderar. ¿Qué vemos acá? Al lado izquierdo vemos a la familia Añaño en completo. Y al lado derecho vemos la misma familia por los años 70, ubicado en una provincia de Ayacucho, de San Miguel. Han pasado unos años, pero ha cambiado totalmente las cosas. Cuentan que por los años 70 esta familia se dedicaba a la agricultura. Aún habiendo pasado la reforma agraria, entre hermanos se dividieron un punto, y entonces su función era la actividad de agricultura. Una pareja con 6 hijos se dedicaba a la. Pero ya muy tempranamente se empezaron a dar cuenta que la agricultura que estaban haciendo era una agricultura de muy baja rentabilidad. Los típicos productos son de muy baja rentabilidad. Entonces ya tempranamente empezaron a ver y a determinar que aún con esos mismos recursos podían tener otros cultivos más rentables. Cebollas, hortalizas, algo que el mercado pudiera responder. Pero posteriormente ellos entran al tema de las bebidas. Y cuando entran al tema de las bebidas, había como 300 pequeñas plantas en todo el Perú
y aún así ellas empiezan este negocio inicialmente en la zona de Huamanga, pero luego se proyectan a un mercado cercano que es Huancayo, y luego se van a Jaén y van creciendo y tomando decisiones en cada uno de esos puntos. Y cuenta además que ya habiendo crecido ligeramente y teniendo los problemas en la zona de Ayacucho, obviamente vienen a Lima y en consenso entre los hermanos toman la decisión de poder tener un liderazgo en el tema de las bebidas, y es ahí donde se proyectan hacia un mundo exterior. El resultado final es que a la fecha se encuentran en 24 países, en América, en África, en Asia, y en cada uno de ellos con una estrategia diferente. Es decir, cada país es una realidad diferente. La gente responde de distinta forma. Un mismo producto no tiene la misma acogida. E incluso cuando en algún momento podíamos ver, por ejemplo, la entrada en el Perú era la cantidad justo al precio justo. Y siempre nos mostraban una botella de 3 litros. Toda la familia pueda consumir. Pero la estrategia, por ejemplo, en Tailandia fue envase chico, porque no hay la costumbre de tomar en familia, envases pequeños. Incluso por ahí veía un comercial donde ellos, en un país mostraban a la familia y en el otro a un grupo de jovenzuelos tomando y volviéndose locos con la biscola. Algo que de repente nosotros no lo entendemos, pero es eso, una adecuación a cada uno. Y entonces, para llegar a esta posición, ellos han cumplido con cada uno de los elementos y los factores de liderazgo. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Y felizmente, fíjense, tenemos un caso nacional, un caso de alguien cercano en el cual podemos entender mucho más la lógica, la cultura y la estrategia. Y ahí podemos sacar primero una primera conclusión. Los líderes desafían el proceso. ¿Sí? Las cosas están determinadas de una forma, sea por las normas, sea por las circunstancias, por el comportamiento, por el tipo de cultura en el que vivimos. Pero si aplicáramos que todo se mantiene en el status quo, entonces esta familia con los 6 hermanos deberían seguir estando en la agricultura y en esa actividad. Pero no fue así. Y aún, imaginémonos en esa época y aún ahora, ¿no? Cuando tenemos gigantes como Coca-Cola, como Pepsi-Cola, intentar entrar en ese mercado aparentemente casi imposible. Segundo, son pioneros en la forma como se proyectaron, no solo a un mercado local, sino a un mercado regional, y en este caso entrando a otros continentes totalmente diferentes, y en muchos casos incluyendo su estrategia de tener empresas de distribución, porque el principal problema que tienen cuando entran a un nuevo mercado es que el mercado ya existente trabaja con determinadas marcas y con otras que van a ingresar, no. Entonces simplemente entrando con toda una serie de factores, ser pioneros. No tienen problemas en avanzar hacia lo desconocido. Mire, en general, todas estas ideas son factores para mi vida. Pero lo estamos haciendo de manera aplicada porque
nos facilita, en este caso, el entender. No tienen problemas en avanzar hacia lo desconocido. Obviamente eso no significa que ellos entran a ciegas y prueba y error, sino, según lo que cuentan, estudian muy detalladamente el lugar que van a entender, el tipo de costumbres, el tipo de gustos, la forma como se comercializa, la forma como se puede entrar. Entonces, pueden avanzar en áreas aparentemente totalmente desconocidas, ¿no? Cuando usualmente somos de una actitud más bien cuidadosa, ¿no? Usualmente no nos metemos mucho en un área que no conocemos mucho, ¿no? Pero en este caso, el líder tiene la posibilidad, tiene esa actitud y esa capacidad para poder avanzar hacia lo desconocido, que es donde se abren las nuevas posibilidades. El riesgo es el otro tema. En algún momento le diría el apetito al riesgo. Así como tenemos el apetito al riesgo. ¿Cuál es el apetito al riesgo que tiene una persona? En otras palabras, ¿estamos dispuestos a asumir riesgo? Tanto culturalmente como personalmente, la gran mayoría nos situamos en tener las cosas seguras. Adidas y Puma son dos marcas de zapatillas. Ambas empezaron en Alemania. Y el origen de ambas marcas fue el papá. El papá que era fabricante de calzado. Entonces, el papá por décadas fabricaba calzado. Y de repente, uno de los hijos, ¿no? Adi, por eso viene Adidas, va y lleva la idea al papá y le dice, podemos hacer zapatillas. Y el papá dice, no, nosotros somos de hacer zapatos. Pero ocurre una serie de circunstancias y uno de ellos deportista y el otro bastante con visión mercantil, los dos hermanos, le plantean el reto al padre y le dicen, ¿sabes qué? Pasemos a fabricar zapato deportivo y tenemos que hacer una gran inversión. Y el padre dice, no, nosotros con lo poco que gano, con esta fábrica de calzado, mantenemos el dinero. No podemos correr el riesgo de hipotecar nuestra única casa y nuestro laboratorio, porque eso no es seguro. Pero luego ocurre una serie de circunstancias, de relaciones, etcétera, hasta que uno de los hijos va y lleva una propuesta de fabricar zapato deportivo para un campeonato y visitan la casa, ¿no? Entonces está el papá, la mamá y los dos hijos y dicen, sí, es buena la producción, las muestras que nos han dado son excelentes, les vamos a hacer un pedido. Y cuando les dice que en primera compra iban a comprarle 10.000 pares, obviamente, y cambió la situación. Pero para eso tuvieron que arriesgar, tuvieron que tener esos riesgos y solo así pudieron dar ese salto. Si no tomaban esa decisión, ahora no conocíamos Adidas, no conocíamos Puma, ¿no? Pero ¿qué riesgo había ahí? Yo no diría que... No, es que antes de eso el riesgo era que para dar ese salto tenían que hipotecar la casa, tenían que todos los bienes que tener a riesgo, ¿no? Entonces, ese tema, ¿no? Además, el riesgo para dar el salto, el riesgo para innovar y para cambiar las cosas, es una característica que el líder debe tener. Si me permiten, se invitó, Lapi invitó al exministro a Salón Vázquez, ¿no? Y el tema la temática era el cambio del modelo de las cooperativas agroindustriales, ¿no?
Pero ahora que azucarera. azucareras. Asociadas a no. Entonces, en el resumen, es lo que planteamos, fue una cosa heroica, ¿no? Él como cliente o habitante, ¿no? Catagrande creo que fue, o la no recuerdo, tomó la decisión persiguió que las cooperativas estaban parcelando, se estaba perdiendo el negocio importante que era el azúcar, y como mucho de esta gente era de la sierra de Trujillo, o de Milagro, estaban comenzando a cultivar papas, ¿no? Lo cual no era pues el cultivo central, el núcleo de la actividad económica. Y se mandó y propuso el cambio interesante, ¿no? No obstante que él había propuesto originalmente otra cosa, ¿no? Que él es uno de los promotores de la actividad cooperativa. Él propuso que se vendan las acciones, ¿no? Que las acciones se vendan y que vengan inversiones de fuera, ¿no? Vinieron colombianos, entiendo que fue así, ¿no? Si me equivoco, Carlos me corrige, ¿no? Finalmente, contra viento y marea, han ido a asambleas, ¿no? Él cuenta que fue una asamblea, había 1.000 personas, 1.000, 2.000 personas, que al comienzo estaban en contra de él, ¿no? Porque les había pues entripado el hecho de que querían vender las acciones, ¿no? Y las 2.000 personas terminaron aplaudiéndolo, ¿no? Y políticos que estaban supuestamente a favor del sindicato fueron a exponer y lo votaron. Los políticos dicen que fue una batalla titánica, ¿no? Porque le tomó su tiempo, ¿no? Pero arriesgaron la imagen. Absalón es político, ha sido ministro y contó por la historia, ¿no? Es una historia de éxito, ¿no? Quienes no se acogieron son cooperativas que en este momento están pasando muchas dificultades. Quienes vendieron sus acciones siguen siendo socios con inversiones de fuera. Mafiosas, lo que quieran, pero ya tienen el manejo de la empresa. Entonces es una experiencia bien interesante de liderazgo. Sí. O sea, lo que se quitó fue la aversión al riesgo, lo que conversábamos hace un rato, ¿no? O sea, la gente dejó de tener riesgo, dejó de tener el miedo al cambio, y hoy día son todos accionistas de empresa, ¿no? Sí. Interesante, ¿no? En cada uno de estos casos vemos que hay una decisión a tomar. Siempre en toda decisión que es para dar un paso adelante hay un riesgo. Cuanto más alto es el salto, el riesgo es mayor. Y vemos experiencias, felizmente, como digo, en el país para mí es una gran escuela de aprendizaje de este tipo de cosas. Para mí, por ejemplo, una escuela fabulosa para ver cosas de campo es Porcón. ¿Algunos de ustedes han ido a Porcón? Cajamarca, ¿sí? Yo fui ahí a Porcón por el tema de las hidroeléctricas, ¿no? Porque tenían unas pequeñas hidroeléctricas que abastecen de energía. Pero lo interesante fue que al estar ahí y conversando con los pioneros, con los creadores de esa maravilla, uno de ellos me contaba la historia, ¿no? Me decía, mira, antes, y ahora uno desde el Google Earth puede ver, ¿no? Uno va al Google Earth y de repente cuando ve desde arriba va una línea recta hecha como con una regla. Aquí, bosque inmenso, 11.000 hectáreas de bosque, y al otro lado, Ichu. Claro. Y se ve en el Google Earth claramente, verde, amarillo. Y antes eso era un mismo territorio. Pero cuentan que fue un ingeniero que llevó la idea de plantar pinos. Inicialmente no le creían, pero le dieron un espacio para demostrarle que el pino se adaptaba a la zona. Y una vez que demostró que funcionaba, lo lógico era que de manera natural tomaran la decisión, pero resulta que no. Parte de las familias estaban de acuerdo con plantar un bosque de pino y otra parte no. La parte que decía no decían lo siguiente: nosotros somos ganaderos, o sea, nuestra vida son las ovejas, es el pastoreo. Si vamos a plantar árboles acá,
¿De dónde van a comer las ovejas? Entonces, nuestro negocio es la lana de oveja. Punto. Y además, ¿cuántos años pasarán para ver un árbol y no lo vamos a aprovechar? Y el otro grupo decía, no, planteemos eso, mira, nos han demostrado que puede ser, y ya no lo hagamos por nosotros, hagamos por nuestros hijos y nuestros nietos. Ya, nosotros no vamos a ver los pinos en su madurez, pero hagamos los demás. Y cuenta este administrador que en el día plantaban los pinos y en la noche la familia que no estaban de acuerdo iba y los sacaba. Una lucha de ese tipo. Dos que plantaban y los otros que rompían los pinos los sacaban. Y entonces había una indecisión. Fue un factor externo que finalmente les demostró quién estaba en lo cierto. Cuenta que ellos vivían del acopio de toda la lana una vez al año. Cuando hicieron todo el acopio y cuando contactaron con los que compraron, dijeron, ¿sabe qué? Ya ha aparecido una fibra sintética y este año no le vamos a comprar nada. Se quedaron con toda la lana. Y fue el momento decisivo que hizo que las familias que pensaban que podían seguir viviendo de las ovejas tomaran esa decisión. Y para los que no han ido a Porcón, los animo a ir porque ahí van a ver la industria forestal, tienen incluso su secador de madera, tienen carpintería, tienen zoológico, tienen producción de ganado vacuno, son los principales proveedores de leche para Nestlé y para las otras queserías. Ellos tienen toda la fábrica de productos lácteos. Sí, han desarrollado un nivel de gestión que para mí es una de las mejores escuelas donde uno puede ver una serie de factores, ¿no? Entonces, y ahora sí, es una cooperativa. Cooperativa Atahualpa. Es un factor que toda la comunidad son cristianos evangélicos, ¿no? Entonces, es un factor adicional, probablemente muy importante, que hace. Sí. Bien, entonces, ¿qué es un líder? Según lo que vamos a conversar, ¿no? Es una persona que guía hacia una meta en común. Meta en común. No es un líder unitario que por propia decisión y por propio beneficio guía hacia una meta en común mostrando el camino. ¿Eso qué significa? Yendo por el camino y mostrando por el camino y creando un ambiente que permita la participación activa de los miembros del equipo. El líder es una persona comprometida a llevar a cabo un proyecto. Es un concepto de John Maxwell en relación a qué es un líder. Y entonces, un líder, en primer lugar, debe motivar, transmitir el fin, el objetivo, a dónde piensa dirigir al grupo, evaluar la situación, evaluar el equipo, evaluar las personas, para tomar decisiones, incentivar, que el grupo necesita incentivos para trabajar en conjunto. Debe promover no solo la acción conjunta, sino promover ese caminar que va a dirigir, debe de convocar y debe gestionar. O sea, una serie de factores que hacen que esta persona sea un líder. John Maxwell, a través de toda la experiencia de liderazgo y de trabajar estos temas, ha escrito una serie de libros donde en muchos casos la forma de enseñanza que da es a lo que llama las leyes. O sea, en este caso, por ejemplo,
dentro de las leyes del liderazgo, dice la ley del tope. Dice, la capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona. ¿Esto qué nos dice? Que la capacidad de liderazgo no es estática. Puede ser desarrollado voluntariamente. No es que por experiencia, por tiempo, es decir, va a ser un mejor líder. Es algo, una decisión personal de poder crecer en el liderazgo. Y entonces ese crecimiento tiene un inicio, pero no tiene un fin. Va a tener que seguir creciendo. Por lo tanto, en la medida que va mejorando el nivel en el que encuentre, su capacidad va a ir creciendo y por lo tanto su nivel de eficacia. Y como efecto, la organización, la empresa o el grupo que vaya a dirigir también va a poder crecer. Entonces, esta ley del tope nos dice, ok, ese tope es el nivel en el que uno debe ir recorriendo, abierto a seguir creciendo, y eso va a determinar el nivel de eficacia de una persona. Subrayando, es una decisión personal, es un proceso que hay que seguirlo y que nos va a ir mejorando la eficacia. ¿Qué otra ley? La ley del proceso. Dice, los líderes se desarrollan a diario, no de un día para otro. No es un curso, no es una acción inmediata y de repente es un proceso de entendimiento, de crecimiento, de actitudes, de aptitudes, de una serie de elementos que hagan que este líder pueda ir creciendo. Y ojo, estamos diciendo, el líder no es el líder solo. Estamos hablando de influir, trabajar, tener un grupo. Obviamente, aquella persona tiene que liderarse primero a sí mismo, ¿verdad? Entonces tengo que plantear retos, tengo que tener un objetivo, un propósito en la vida, dar la máxima capacidad para lograrlo. Y entonces es un proceso. Desafían el proceso. Como decía, siempre va a haber posibilidades de mejorar, de incrementar, de cambiar las cosas para bien. Eso que implica tener iniciativa. De todas maneras, tiene que haber iniciativa, pero no solo iniciativa de la persona, sino cómo hago que el grupo al cual estoy liderando pueda yo tener una retroalimentación y dar un ambiente propicio para poder tener la mayor participación en iniciativa. Motivación, sí. Hacer que las personas se sientan capaces de lograr las cosas. Exactamente. Desarrollar ese ambiente propicio para que las personas se sientan involucradas, se sientan valoradas y que puedan aportar. Y a veces, miren, sobre todo en empresas, ¿no? A veces las decisiones grandes se toman a nivel de directorio y luego caen por cascada a los otros niveles. Pero a veces las ideas excelentes están abajo. Mire, cuando estaba en la leche Gloria, sacaron un aviso. Concurso de mejoramiento mejoramiento tecnológico. Y en ese entonces invitaban a todos los trabajadores de la planta ahí en Arequipa, ¿no? Toda aquella persona que pueda contribuir con una mejora tecnológica, vamos a hacer este concurso y el ganador se va a llevar esta computadora con su impresora. Y en ese entonces llevarse una computadora, la computadora costaba $3.500. Entonces era un premio interesante.
Entonces, cumplido el plazo, todos teníamos la expectativa de ver quién se ganaba. Y se ganó el maestro soldador. ¿Y quién es el maestro soldador? Una persona que está sentada al lado de la línea de las latas de leche que van a toda velocidad y la leche Gloria en ese entonces tenía un agujerito en la base y ahí es donde inyectaban la leche y después automáticamente había una gota de soldadura que le ponían. Y el soldador veía que latas no habían sido bien soldadas, entonces las retiraba y él soldaba. ¿Y cuál era su innovación? Pues permanentemente soldaba. Se dio cuenta que las latas estaban sobredimensionadas en 5 milímetros. O sea, el tamaño de la lata estaba diseñada para que cierta longitud tenga leche y tenga un espacio para que la soldadura no caiga a la leche o algunos problemas ahí. Pero él se dio cuenta que estaba sobredimensionado. ¿En cuánto? 5 milímetros. 5 milímetros en una lata. Pero para que vean, una sola línea de producción producía 600 latas por minuto. Una línea. ¿Cuántas latas son bien? Una línea, 4 líneas, 6 líneas de producción. Las latas ahí volaban a tal velocidad que alguien externo va y ve un tubo de metal largo. Pero en realidad son cientos de latas yendo a tal velocidad que a la vista es un solo tubo, ¿no? Y entonces sacando la cuenta, esos 5 milímetros eran millones de soles en lata que se estaba dando en exceso. Todos nos quedamos admirados por ese nivel de observación. ¿Pero por qué fue posible? Porque alguien decidió y dijo, abierto, todos los que pueden observar algo, concursen. Probablemente en ninguna oportunidad se hubiera dado que entre gerentes sentados digan, a ver, 5 milímetros, ¿verdad? Nadie se fijó en esos 5 milímetros. Entonces es eso, ¿no? La idea es cómo desarrollamos la participación, tener las iniciativas y también asumir riesgos de cambio. Inspiran una visión compartida. Es muy claro, ¿no? Y veíamos el caso de Gastón, ¿no? La visión de hacer la gastronomía un tema muy importante en el Perú. Antes de, existía la cocina peruana, existía todo esto, pero era una mirada distinta. El examen de Gastón, de Gastón. Exacto. Capaciten a otros para actuar. Nuevamente, el líder no es líder de por sí y se centra en sus laureles. Siembra semillas y ayuda a otros. A crear otros líderes y a crear otras personas. Un líder es grande no por su poder, sino por su capacidad para empoderar a otros. Obviamente, un líder que tiene un grupo de líderes, el resultado va a ser genial, excelente. Pero si actuamos al estilo tradicional, yo soy indispensable, por lo tanto no enseño, por lo tanto no comparto, eso es como un boomerang que va directamente a uno, porque así no voy a tener un grupo, no voy a tener la máxima capacidad en las personas y mucho menos voy a generar un proceso de transferencia. Porque cuando se empodera a esas personas que son parte de un grupo, ellos mismos van empujando al líder hacia arriba. Sí. Es como Sí. un efecto filosófico. Sí, incluso tenemos casos que se manejan mucho en el nivel de empresas familiares. ¿Se acuerdan ustedes de las cocinas Surge? ¿Se acuerdan? En una determinada época era la cocina Surge. Había cocina Surge, incluso se exportaba, etc. Era una empresa muy pujante, activa, pero de repente desapareció. ¿Qué sucedió?
murió el propietario y no enseñó a sus hijos a poder liderar esa empresa. Simplemente, ¿se acuerdan de Ormeño? Exactamente igual. La primera empresa internacional que llegaba hasta Caracas, Buenos Aires, Santiago, la primera empresa que trajo buses de 2 pisos, la primera empresa que trajo buses articulados. De repente, fíjense, estamos hablando de capacitar a otros, de transferir, pero a veces aún en el íntimo círculo familiar, dentro de una empresa familiar, no se da ese fenómeno. Por el contrario, viéndolo de manera positiva, si no actúo solo a título personal como líder, sino siembro semillas a otras, entonces esa es una de las principales capacidades que uno debe tener como líder. Ser un ejemplo. Está además ver ese tema, ¿no? Es decir, el líder real es el que va por delante, está involucrado con su equipo y él mismo vive la experiencia, ¿no? No es por engaño. Y el liderazgo no solo de cuestión formal. El primer término para poder liderar es conectar con las personas. Y es cuando llego al corazón de las personas que llego a tener esa conexión. Entonces, primero va a ser la conexión con la persona y después va a ser la transmisión de qué es lo que queremos y a dónde vamos. Sí. Así como usted menciona muy bien, los líderes, todo el aspecto positivo, ¿no? Estamos viendo. Pero también a Hitler, ¿cómo lo tomamos? Fue un gran líder, dominó a su país, ¿no? Y por el liderazgo, ¿no? Eso, por eso hay líderes también que apuntan a la actitud positiva como también lo contrario, ¿no? Obviamente el poder tener esa capacidad de liderar, el buen deseo de todos es que sea una línea positiva de liderazgo. Puede haber, como en todo, podemos tener un buen libro y un mal libro, podemos tener exactamente igual, podemos tener un líder conduciendo a la muerte y un líder conduciendo a la vida. Entonces, en este caso, sí, pero creo que es bastante difícil que podamos ensalzar o alinearnos hacia este lado, ¿no? Entonces, la idea acá es ver aquellas características del liderazgo, del buen liderazgo, del liderazgo positivo. Y sobre todo, subrayar un poco lo que decíamos al inicio del inicio de estas charlas, a las primeras conversaciones que teníamos acá con Carlos. Todos somos profesionales, nos hemos nutrido muy bien de cosas técnicas. No nosotros, no solo la universidad, el diplomado, la maestría, el doctorado, hemos pasado de repente por niveles directivos, etc. Pero a estas alturas, yo personalmente, y eso es lo que me motiva a tener estas charlas, que me doy cuenta que un elemento que muy poca importancia hemos dado es este tipo de cosas, estas habilidades, este crecimiento personal que puede ayudar a generar más valor en cada uno de nosotros. Entonces la idea es tocar el tema de liderazgo, el tema de actitud, el tema de equipamiento, estamos apuntando hacia eso, ¿no? ¿Cómo generamos valor en las otras personas? Hacia la parte positiva. Hacia la parte positiva. Sí. Y un tema fundamental, fíjense, es el líder cree en las personas antes que ellas demuestren su valía.
No es ya cuando me demostró que es un capaz, entonces ven para mi equipo. ¿No? Acá estamos diciendo, es aquel que cree en las personas, aun cuando esta persona todavía no le ha demostrado su máxima capacidad. Es descubrir para qué es bueno, en qué puede contribuir, cómo hago para ayudarte a desarrollar esas actitudes, esas aptitudes, esas herramientas. Entonces, si yo valoro a cada una de las personas, voy a poder agregarle valor. Pero si no valoro a las personas como punto inicial, difícilmente voy a ubicar su fortaleza, difícilmente voy a ver en qué puedo influir para que esta persona pueda crecer. Motivación para alcanzar el potencial va a depender mucho del líder. Al igual que en el otro caso, les vamos a hacer llegar esta autoevaluación, donde más o menos hacen las preguntas relacionadas con lo que habíamos visto. ¿Desafías el proceso? ¿Estamos dispuestos a desafiar el proceso? ¿Estamos inspirando una visión compartida? ¿Estoy capacitando a otros para que actúen? ¿Soy un ejemplo? ¿Aliento el corazón? Miren, la idea de una autoevaluación no es una calificación final. Es evaluarse, es reflexionar. Y como hemos visto en todos los temas, son temas en los cuales podemos mejorar. Con respecto a la primera, que es cómo es que Desafías el proceso, justamente creo que hay el mensaje el siguiente, ¿no? Lo que pasa en la sociedad peruana, o que se llama de la política agraria, sucede porque así la fuerza, los intereses de cada uno de los actores hace que así funcione. No es como que el sol sale todos los días y la luna en la noche, algo así, es algo natural. Acá es algo generado por actores sociales, por personas. Y justamente la idea es por qué ocurre eso, entonces hay algo que se puede cambiar y se lucha para que se cambie, porque no es algo natural y que de todas maneras va a pasar. Pasa porque por pasividad de mucha gente, por no apoyar iniciativas que pueden mejorar esa situación. O sea, ese es un mensaje interesante que se puede sacar de esto. Sí, totalmente. Un caso puntual de esto, recuerdo que hay un alcalde que conocimos en una localidad que se llama Pacho. Pacho está de Huacho, entrando hacia el interior, y si uno va por carretera y ha pasado una hora oscura que se perdió, muy accidentado en un caminito donde todo es desierto, todo es roca, y no sé dónde estoy yendo, y de repente... ¿Hasta ahora o hace tiempo? Hasta ahora. Y aparece unos lunares verdes. Cuenta la historia del alcalde, que ellos se dedicaban al cultivo de alfalfa. O sea, todo lo que daba en esa zona era alfalfa. Pero este alcalde, que además había visitado, había trabajado un tiempo en Japón, vino con una visión diferente. Y entonces empezó a trabajar con cada uno de ellos para cambiar su cultivo. ¿A qué? Vio que en ese lugar podían producir estos duraznos white, creo que le llaman, unos grandotes, amarillos. Y entonces llegó a convencer a toda la comunidad para que siempre. Pero no llegaba a convencer a su mamá. Me contaba, decía, he convencido a todos, pero mi mamá fue la última en entrar, y cambiaron completamente de cultivo de alfalfa a cultivo de durazno. Y entonces ya tenían una planta de procesamiento en Huacho, el 100% de la producción para exportación. Increíble el cambio. Increíble el cambio. Y cuando se visitaba, incluso a uno le invitaban los
los duranos, pero en una última visita ya me invitaron a los duranos, ¿no? Porque ahora estas empresas que hacen jugos se llevan absolutamente todo. Entonces, sí. Yo no diría, wow, interesante. Un líder mira una realidad, ve el potencial que tiene, convence para ese cambio, ese reto, ese riesgo. Todos, y al último la mamá también una vez que vio, también se metió. Yo no diría, excelente. No quedó ahí. Lo último que supe es que él ya estaba viendo el migrar hacia el arándano por el nivel de rentabilidad y por la capacidad que tenía en la zona. Obviamente, yo le estoy diciendo un territorio así accidentado, casi desértico, con una red de lagunilla, acá pozo, acá, o sea, la mano del hombre dominando esa zona y con rentabilidad. No diría, ya se durmieron con el tema, no. Siguen pensando y siguen pensando. Es un poco esto. O sea, si uno lo ve externamente, ya, éxito logrado y punto. ¿No es cierto? Ya, pero no. O sea, siguen viendo nuevos procesos, innovación, nuevas situaciones, porque lo que decíamos, la situación va cambiando. El día de hoy podemos ser extraordinarios en algo y el día siguiente no. Y la capacidad de cambio, sobre todo, ¿no? La capacidad de cambio. Cuentan que la primera cámara digital fue creada por los ingenieros de Kodak. Pero cuando presentaron a los líderes, no. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de los insumos, el rollo, el revelado. O sea, si sacamos esto para el mercado, se acabó nuestro negocio. No. Años después, salieron Fuji, salieron con cámara digital. Cuando Kodak quiso retomar, ya fue tarde. Ahora, Kodak está metido más bien en impresoras, ya en otro tema porque no tomaron la decisión, no corrieron ese riesgo ante una innovación que era pues revolucionaria. Pero cómo aún a nivel de empresas tan grandes como Kodak se cometen errores. Y la idea en este caso es eso, o sea, estar conscientes del constante cambio, tomar las decisiones, tomar la fortaleza y tomar eso. Entonces les animo a desarrollar esta evaluación, autoevaluación, y sí, por favor, en la lista que vayan a anotar, algunos de los correos me han estado rebuscando, creo que no lo leí bien. En el centro al spam y no podía abrirlo, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, un favor, si al costado de su nombre pone su número telefónico, entonces por WhatsApp, Ya. creo que va a ser Pero más al fácil. final me lo reenvié, que lo pude abrir. Ok. Ya en el tablete contrario. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Preguntas, si tuviesen algunas. Excelente. Yo estoy pensando en el sector público, que pienso que ahí es bien difícil que aparezcan líderes, porque como todo el mundo está pensando en que me van a fiscalizar, mejor no digo nada, Botan el trabajo. o si no, ya me quedo con mi contratito y sería aburrido, ¿no? Porque Es difícil, pues es difícil hacer, es una estrategia. no, sí, no, y hay jefes y jefes. Yo trabajé hace siglos en el Consejo Provincial de Lima y verdaderamente qué difícil. O sea, yo hice lo que me da la gana, que me importaban los jefes, si me votaban, si me multaban o me multaban. Pero, porque después duré 3 años y me fui, ¿no? Pero qué difícil, porque viene uno que se cree ya el saberlo todo, el síndico de rentas, el síndico de ahí, y no te hacen caso, no, pues. Sí. Yo trabajé la mitad de mi vida, más o menos, vida laboral, en el sector público y la mitad en el sector privado. Yo creo que en ambos casos, un tema fundamental es reconocer los actores en los que uno está
eso le llamo los grupos de interés. Entonces, ¿qué significan los grupos de interés? El gerente va a reportar a alguien, tiene que reportar algo. El administrador tiene que reportar, o sea, cada uno tiene personal y equipo a su cargo, pero a su vez tiene que reportar. Entonces, ese es su interés. El interés es el que quiere demostrar que esto es estable, ¿no? El otro quiere demostrar que, wow, tiene un 95% de ejecución presupuestal, ¿no? El otro quiere demostrar la acción final de esa actividad pública que puede ser publicitada, etc. Sí, cada uno de esos actores tiene un interés. Y entonces, si uno lleva una idea que mentalmente la otra persona interpreta, esto me va a ayudar, me va a favorecer y me va a dar puntos, entonces el oído que va a tener, la puerta que va a abrir es diferente. Entonces, el secreto ahí, creo que el secreto es buscar cuáles son las llaves. Bueno, Es un poco difícil, pero son llaves. Mira, una cosa así impresionante. El trabajo que yo tenía que hacer era recibir esta información y delegar, todo esto, pero esa información me tenía que llegar. Y llegaba al municipio. Y la recibía de este señor que era el abogado, porque el abogado y el abogado no vino, entonces me quedé ya, ¿qué cosa voy a entregar? No tenía para entregar nada. Yo fui a su escritorio porque él recibía los expedientes. Abrí un cajón, que no tenía llave, y estaban todos los expedientes, esperando, qué sé yo, que se le ocurra al señor. Y él cuando venía a veces se ponía a leer el periódico. No, yo saqué los expedientes y digo, oye, fíjate, acá hay este, acá hay otro. Me pasaron a hablar con el concejal, qué sé yo. Yo le digo, oye, pero tú has venido acá a trabajar. O sea, si tú no trabajas, y yo cómo trabajo, ¿y cómo trabajan ellos? Tú no tenías, oye, ¿sabes qué? No puede ser, pues tu mentalidad está hecha para el siglo pasado. Acá, si no, yo le decía frente al concejal, ¿cómo se llama? Al concejal, que era el que dirigía todo eso, y que me llamó para eso. Hasta ahorita si lo veo en el camino, porque ¿cómo puede ser que uno impida que el resto trabaje? Porque es un flojo que ha ido al Estado para, no sé. O para hacerse interesante. Sí. Yo quería contar algo más. Yo toda mi vida he trabajado en empresa privada, pero también lo he visto en la empresa pública de alguna manera. ¿Qué pasa? Cuando una persona es muy proactiva, muchas veces, y el jefe inmediato o los jefes, sobre todo el jefe inmediato, no se siente en la capacidad, o sea, cualquier opinión y aporte positivo lo ve como un peligro de que le vayan a quitar el puesto. Es una amenaza. Sí, es verdad, justamente por eso la importancia de este tipo de... O sea, no aproveche el conocimiento, sino al contrario, trata de pararlo. No, es verdad, por eso justamente mencionaba, todos en general necesitamos manejar de mejor manera todos estos temas. Imagínense ese jefe, ese gerente que tenga mayor conocimiento y mayor confianza. ¿Cuántas cosas interesantes, cuántas ideas, cuántas cosas podrían ayudar a la gestión? Por eso es lo bueno de la meritocracia, que es sentarse ahí lo bueno, no lo mediocre. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a Miguel Arestegui. Nos ha dado una charla, un taller para mí muy necesario y positivo para la APIA, porque si bien nosotros somos profesionales agrarios y tenemos experiencia en el sector público, nos falta a veces, como dicen, las habilidades blandas, tener mejor capacidad para comunicarnos mejor y lograr convencer para que eso que sabemos, que se supone debemos dominar, ser especialistas en la especialidad que tengamos, también tengamos capacidad para transmitir ese conocimiento, para que se ejecute. Una cosa es definir un objetivo de política y otra cosa es ejecutar la política, ¿no? Que
en todos los niveles. La importancia de una burocracia buena, ¿no? Que funcione, ¿no? Entonces, como repito, acá nos falta como profesionales agrarios, aparte, en primer lugar, ser especialistas y fortalecer, estar actualizados en nuestros conocimientos técnicos, ¿no? Cada uno en su especialidad. Pero además, como lo hemos conversado con varios directores, conocer también, justamente en este caso, habilidades blandas, comunicar, conocer de política, conocer de proyectos de inversión, conocer de gestión pública. Entonces, yo diría que estos nos fortalecen como profesionales agrarios y como APIA, como institución que creo que debemos ayudar a que se difunda más este tipo de capacitaciones. Entonces, muchas gracias, Miguel. Acá le vamos a dar un reconocimiento por su magnífico taller. Muchas gracias. ¿Qué dice el diploma? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, bueno, Asociación Peruana de Ingenieros Agrarios, APIA, certificado otorgado al ingeniero Miguel Arestegui Matuti en reconocimiento a su excelente participación como expositor en el taller Fortalecimiento de las habilidades de liderazgo durante los días 7 y 12 de agosto de 2024 en nuestro local institucional. Lima, 13 de agosto del 2024. Creo que aquí ha habido unos errores. Sí, también he puesto grabadora. Sí, sí.